otra historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, vino usted hoy como muy alegre, queriendo hablar del baile. ¿Por qué el baile es tan importante y por qué de pronto se ha deformado, no sé, tal vez en los gimnasios? Sí, en los gimnasios y en muchas partes donde los ejercicios se hacen con música, pero esos ejercicios aeróbicos que son válidos para la salud corporal no son baile. El baile hace parte de la condición humana desde los primeros hombres primitivos. Estos hombres, decir primeros hombres primitivos es un pleonasmo, porque decir primitivo quiere decir primer hombre. El baile es parte de lo que hace el hombre, y el hombre, así como es el único animal que ríe con conciencia de la risa, también es el único animal que baila con conciencia del baile. Porque a uno a veces en videos aparece el baile de los cangrejos o los cortejos de ciertos animales que parecieran un baile, pero ellos no son conscientes de que están bailando. En tanto que el hombre sí es consciente de que baila, y de hecho pone en funcionamiento una maquinaria espectacular que se llama el cuerpo, porque el cuerpo humano es, digamos, que el conglomerado de elementos que permiten todos los movimientos posibles. De hecho, el hombre a través del baile ha copiado la naturaleza. Por eso el ballet es tan importante. Cuando se copia el viento, se copia un cisne, se copia un árbol, un florecer. Cuando se copia un fluir. Me acuerdo, una vez vi una danza que me dejó asombrado. Era un bosque, era una gente que iba a representar el bosque, y representaban desde que aparecían las hojas, la floración, los frutos, la caída de las hojas, y uno veía un bosque moviéndose. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la danza moderna, que cuando le integran al teatro o a la teatralidad, se convierte en una cosa asombrosa al ver la cantidad de movimientos que es capaz de hacer el cuerpo humano y el ritmo que se le imprime a esos movimientos, e incluso la poesía que se le imprime a esos movimientos. Todo esto es fruto de un hombre que ha bailado desde que tenemos historias de 4.000 años. Ya aparecían un montón de danzas, primero danzas ceremoniales, porque todas las religiones danzan. De hecho, en el judaísmo está Simchat Torah, la alegría de la Torah, bailar con la Torah. Y la gente se mueve con la Torah y hace figuras danzando. De hecho, hay un grupo que son los Hasidim que bailan, tienen la alegría por encima de cualquier cosa, por encima de la teología, por encima de la creencia, por encima de... son alegría fundamental. Esos son los Hasidim, que es un grupo fundado por el Baal Shem Tov, el del buen nombre, y la danza como parte de la ceremonia. De hecho, hay grupos protestantes que también recurren a la danza, los metodistas en Norteamérica, por ejemplo, de donde salen grandes cantantes, esos coros que cantan, que se mueven, que siguen un ritmo determinado. Y así podemos llegar a la India, grupos danzantes, y de hecho en Birmania, donde están los únicos budas que ríen, se danza al lado de este Buda.
Para ello, el hombre, y en especial la mujer, han elaborado elementos como las pulseras, las ajorcas, que es la pulsera que se pone en el tobillo, para que la danza tenga movimiento. Y eso pues nace de danzas ceremoniales donde se iban a estimular las siembras, la cosecha, de hecho el contacto con la naturaleza, porque hay algo que es muy interesante del hombre que mira. Nosotros hemos dejado de mirar, pero el hombre, los primeros hombres y los medievales, que después lo veremos ahora en la fiesta de los locos, hasta hace poco, en el siglo XIX, el hombre veía moverse la naturaleza. Entonces alguien miraba un campo de trigo y cómo el viento movía las espigas. Y mirando eso, pues ¿será que yo me puedo mover de esa manera? Y se movían de esa manera. Por eso todavía nos llegan con mucha fuerza las películas musicales, lo que llaman los musicales, donde la danza es fundamental. Cuando la gente canta, pero al mismo tiempo danza, y nos sentimos bien, porque estamos viendo más o menos lo que es la vida en movimiento y de cómo nosotros somos capaces de hacer eso. Dentro de estas danzas primeras, y todavía existen algunas de esas, van a estar las danzas de la fertilidad, lo que llamamos la danza del vientre. Se da mucho en el Medio Oriente. Estas mujeres que aprenden a bailar para dar o presentar el elemento de la fertilidad, o sea, cómo vamos a seguir vivos, cómo vamos a crear una generación tras de otra, y son mujeres tremendamente respetadas dentro de ese ambiente. Solamente cuando llegan las guerras las prostituyen. Lo que pasó con la llegada, por ejemplo, de los norteamericanos y los ingleses al Medio Oriente, que no lograron entender esas danzas y creyeron que era algo propio de la prostitución, cuando realmente es una danza con un altísimo contenido místico. Y de hecho, las bailarinas del vientre van a perfeccionarse en la medida en que el cuerpo no solamente sigue los sonidos, sino que el cuerpo cae en éxtasis para que coja otros sonidos, para que dance lo que hay detrás de los sonidos que le oímos por encima. Porque todo, por eso para danzar se han creado elementos como las castañuelas, las panderetas, y eso pues lo ve uno desde la Biblia, ¿no? Cómo recibían a David danzando, cómo la pandereta cumplía con la tarea de llenar de alegría a las personas que veían llegar al triunfador, y cómo al triunfador se lo recibía con una danza. Eso también lo vamos a ver entre los griegos, se va a ver mucho en los cultos órficos. O sea que el elemento danza se une al instrumento, en este caso con las panderetas, las castañuelas, el hacer sonar los dedos. Es una cosa muy interesante, que además el hombre es el único animal que puede hacer sonar los dedos, porque el pulgar le permite hacer eso. Lo que no sucede con los chimpancés, los gorilas, que al ser el pulgar tan cortico, no son capaces de chasquear los dedos. Y también el hombre es capaz de silbar y de producir sonidos con la lengua. Lo que hace cuando todas estas mujeres de Marruecos, de Túnez, empiezan a hacer sonar la lengua para indicar que
o algo pasa o comienza la danza. Eso lo narra, por ejemplo, muy bonito Naguib Mahfouz en el palacio, en la novela Entre dos palacios, es la primera de la trilogía del Cairo, cuando se va a dar una boda. ¿Cierto? Las bodas en el Cairo, pues las musulmanas, y también se van a dar en algunas bodas sefardíes, en el caso de Túnez, Marruecos, se inician con este juego de voces que llevan a que el cuerpo se mueva. O sea, al entrar a la boda se danza. Y después las bodas van a tener un montón de danzas dentro, ¿cierto? Para que la boda tenga sentido. O sea que, porque la vida se está moviendo. Entonces ahí empiezan como los preámbulos de la danza. El hombre es capaz de mover el cuerpo, es capaz de seguir un sonido, es capaz de copiar la naturaleza con el cuerpo, moviéndose como se mueve la naturaleza, y en ese momento se diferencia de los animales. Así como nos diferenciamos de los animales comiendo, preparando las comidas, también nos diferenciamos de los animales danzando. Pero recuerde también, profesor, que hay algunos pájaros, algunas aves que danzan frente a la pareja. Pero es más un cortejo ritual, pero no es una danza. El pajarito no sabe que está bailando. Que eso es una cosa muy interesante. Aquí, por ejemplo, cuando se hacen los ballets folclóricos, de hecho, muchas de esas danzas son copias de las danzas rituales de los animales. Nosotros tenemos una que es el bambuco, el pasillo, que casi que están copiando danzas rituales de los animales, pero el que baila el pasillo y el bambuco sabe que está bailando y prepara pasos para seguirse. El pajarito no, ni el cangrejo tampoco, y hay peces que le dan la vuelta a la hembra, pero no bailan. Son simplemente procesos de acercamiento para el apareamiento, que es otra cosa. Algo instintivo. Algo instintivo. Somos nosotros los que sabemos que ellos están bailando y les ponemos el nombre, pero ellos no saben. Pero ellos no tienen ni idea de qué es lo que les está pasando. Y yo nunca he visto pues como que un canario empiece a bailar un porro, porque lo oyó. No, ellos son serios, perdidos, y oyen unas canciones espectaculares y no reaccionan. Serios perdidos. ¿Cierto? Sí, esa era una expresión que tenían entre las señoras. Está serio perdido. O sea, hace mala cara y no sabe dónde está. ¿Cierto? Entonces aparecen esas danzas ceremoniales, esas danzas de la fertilidad, y después las danzas de la comunidad, donde la comunidad se toma de la mano y danza. Por eso a los niños les enseñaban rondas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que iba yo por el barrio gótico de Barcelona y de repente me cogieron de la mano y me metieron en una rueda, y era que estaban bailando sardana. La sardana es una danza catalana que de repente se forma en la calle, y cogen a la gente que ven ahí de la mano, lo cogen de la mano y le hacen dar 2, 3 vueltas, porque es una danza de reconocimiento social. O sea, los que estamos aquí nos entendemos, los que estamos aquí no nos agredemos. O sea, viene un asunto tremendo. En Israel, los pioneros, los que fundaron el Estado de Israel, crean una danza para estar todos juntos, tomados de la mano, que se llama la joira. Y es eso. O sea, si los que estamos nos tomamos de la mano y danzamos, es porque estamos vivos en grupo. Somos uno solo. Nos volvemos uno solo. Que ese es uno de los problemas que se le plantea a la danza o al baile moderno, donde no se toca al otro, o sea, no se configura la unidad entre dos o entre varios.
son las danzas griegas, por ejemplo. Hay una película preciosa que se llama Zorba el griego, y de cómo Zorba empieza a bailar solo, pero necesita coger a otro, que es el ingeniero que montó toda una estructura para bajar madera, y cuando se les cae la estructura, Zorba comienza a danzar, porque cuando todo se cae tenemos que volver a nacer, y ese es el mensaje de Zorba. Y Zorba empieza a bailar, y para nacer dentro del mundo de las comunidades tenemos que nacer juntos, por lo tanto nos cogemos de la mano. Esos son la buena cantidad de las danzas europeas, americanas, por ejemplo las danzas de los Pieles Rojas, donde se toman del hombro, pero se tocan. Las murgas negras que van a llegar a América y se van a desarrollar con mucha fuerza en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Panamá. Todavía se maneja esto de la murga, que le va a dar pie a otras danzas, porque en la medida en que el hombre aprende a danzar, en esa medida convierte el baile en algo que maneja más dificultad, porque sabe que el cuerpo es capaz de llegar a esos niveles de dificultad y manejarlos. Por ejemplo, lo que le pasa a uno en Juanchito, en Cali, cuando uno va a ver bailar salsa. La salsa de esta gente es espectacular. Mucha gente va a bailar salsa y mejor se sienta a ver bailar salsa. Cómo todo el cuerpo se ajusta a la música. Por eso es que es tan importante el tango, la milonga, el baile musette, que de donde viene otro, es un baile francés que se hace en los tiempos de la cosecha, y cuando se encuentran los campesinos, hacen un baile que va a llegar o se va a parecer mucho a un baile en Buenos Aires, que es el canyengue. A pesar de que el canyengue era un baile que se hacía en los prostíbulos, pero no era un baile pornográfico, para nada. Era una forma de que dos cuerpos se reten en el baile. Es muy bonito, por eso después va a llegar el tango y la milonga, que son bailes. Primero, el tango es la forma más elegante de caminar, hay que saberse mover. Y son bailes como el tango y la milonga, donde los bailarines, primero, el juego está de la cintura hacia abajo, o sea, es un problema de los pies. Las manos no cumplen ahí ninguna tarea. Y de hecho, si alguien coge mal a la pareja, o la abraza mal, o mueve los brazos, pierde. Porque ahí viene el juego de los pasos o los firuletes. Entonces, hacer figuras con esos pasos. Y en el tango y la milonga hay gente que baila siguiendo un instrumento, hay gente que baila siguiendo la canción, la melodía, hay gente que baila siguiendo el ritmo. O sea, eso es una maravilla cuando uno ve, por ejemplo, alguien siguiendo un piano, y es el movimiento del piano, las notas del piano, lo que yo estoy viendo que pasa con los pies. O el que sigue el violín. Hay un tango maravilloso con violín que se llama Por una cabeza, y hay gente que solo sigue el violín. Y eso es lo que están haciendo, las figuras que están creando, esa música que cobra forma en los pies del que danza.
Por eso hay cosas maravillosas como ver bailar el tango negro de Juan Carlos Cáceres, por ejemplo, y ver que lo baila un argentino, y ver que lo baila un ruso, y ver que lo... Porque hay que integrarse al ritmo o al timbre del instrumento o a la melodía. Hay que saber la música. Hay que saber la música, por eso hay bailarines especializados en ciertas piezas musicales y es porque se las saben de memoria microsegundo a microsegundo. Claro, para poder bailar. Ahora, estos bailes donde el hombre ya empieza a tocarse, donde se abraza a la pareja, van ligados a varias cosas. Primero, a un vestuario. Si usted quiere ver personas elegantes, váyase para una milonga donde bailen tangos. La milonga es el sitio donde se baila y también es el nombre que tiene un baile, donde la elegancia es fundamental. O sea, no vamos a pesar de que uno ve bailarines de tenis, de pelo largo, pues son como cosas raras que están pasando. Pero los clásicos, no, los clásicos van con su buen traje, sus buenos zapatos y de todo eso hay, por ejemplo, para los zapatos hay zapateros. Estos son zapatos para bailar tango, estos son zapatos para bailar danza, estos son zapatos para bailar una sevillana, por ejemplo, que empiezan pues un montón de elementos. Abriendo un paréntesis, cuando uno ve los famosos bailes de los gitanos en España, a pesar de que los gitanos en España no son gitanos, ¿cierto? Son egipcios. De ahí viene la palabra gypsy en inglés, Egyptian. Los trajeron de Egipto, pero no son los gitanos que uno encuentra en Milán o en Rumania, o esos son otros, ¿cierto? Pero de todas maneras esta gente heredó un baile que es el flamenco y que se llama flamenco porque lo bailaban en las guerras con Flandes, ¿cierto? Antes de la batalla, después de la batalla, un hombre con una caja, otros con una guitarra y una señora que le ponía peso a los zapatos, bailaban para la vida. Por eso es lo bonito de ver bailar un buen flamenco, o ver bailar en una feria las sevillanas, toda la gente cantando y bailando, porque es la vida en movimiento. Una serie de bailes que comienzan siendo populares y que después se toman los grandes salones. Eso pasó con el tango, eso pasó con la milonga, eso pasó con el vals. El vals era una danza popular para que la gente la bailara en los parques. Por eso es tan grandioso los hermanos Strauss, que además tenían por allá una mezclita africana que les dio, claro, eso fue lo que le dio al vals el elemento que tenía. La sociedad se reunía en la calle a oír una orquesta y esta orquesta los ponía a ver, los ponía a danzar en el parque, en la calle, para que hubiera una congregación social. Es que nos reunimos a bailar. Que miren lo que se ha ido perdiendo pues a unas grandes velocidades. Incluso en los teatros barrocos, la danza era fundamental. Que vamos a teatro y vamos a bailar también allá. ¿Cómo se llama esa danza rusa, como tan famosa, en que los hombres todos se pegan y como casi que en cuclillas están levantando las piernas? Los rusos tienen pues muchos bailes. Ellos han sido, debido a la multiplicidad de culturas, ¿cierto?
Y el más conocido es el Kazachov, ¿cierto? Es el que más se conoce por las piruetas que hacen, pero los bailes rusos son una cosa tremenda. Hay un baile donde las mujeres parecen en el aire y danzan y nunca se les ven los pies y se mueve, se ve como a 1 centímetro el vestido del suelo y haga de cuenta que están en el aire y saben es bailar en las puntas de los pies. Uno de los bailes más hermosos del mundo ruso. No es que los bailes les han puesto, de hecho, los judíos rusos y los polacos tienen una danza que se llama la danza de la botella. Bailar con una botella de vino encima sin que se les caiga. Y hacen unas figuras espectaculares. Y aquí viene el segundo elemento, no solamente es el vestuario, cómo nos vamos a vestir para el baile. Los vestuarios tropicales son preciosos, por ejemplo, el vestuario del mambo, el mismo vestuario de la salsa, el vestuario bellísimo del porro, el hombre de blanco con su pequeño sombrerito, el vestuario de la cumbia. Sí, cuando aquí había el ballet folclórico de Colombia, cierto, que la manejaba esta señora Osorio, que además era especialista en Kafka. Entonces una cosa tremenda, y cuando lo manejó la hermana de Manuel Zapata Olivella, que tenían muy claro eso, o sea, el baile, la música, pero el traje. Es que el traje es donde está la clave, porque el traje le ayuda al movimiento. Eso es lo lindo, por ejemplo, de ver bailar un tango con dos bien elegantes. Cómo se mueve esa ropa y cómo los pantalones son de determinada manera y un tejido de determinada manera, porque eso hace parte, no solamente es el movimiento del cuerpo, sino el movimiento que me da la tela que me cubre, el color de la tela, el brillo de la tela, que es una cosa completamente maravillosa. Y aparecen los que tocan los instrumentos, que además una de las cosas maravillosas de ver tocar las orquestas del Caribe, la de Pacho Galán, la de Lucho Bermúdez, la Sonora Matancera, era ver bailar a los músicos, que no solamente estaban interpretando algo, sino que se estaban moviendo. Músicos, los cantantes, todavía quedan rastros de esas orquestas donde los que iban en primera fila de la orquesta bailaban para que los demás los siguieran. Por eso van a aparecer un montón de grupos que hacen bailar. Primero, lo que más lleva la danza es la flauta. Por eso aparece el flautista de Hamelín, que se llama un montón de ratones de una ciudad bailando. El dios Pan, entre los griegos, que tocaba la flauta. Claro, es porque la flauta permite sostener por más tiempo un sonido. En una cuerda yo la muevo pero eso se acaba rápido. En una flauta no, y eso sí, eso depende del músico y de la forma como toca. La gente cree que hay que tener muchos pulmones para tocar una trompeta. No, hay que saberla tocar, que es un juego de la boquilla con la lengua del que toca. Ahí viene, por eso es que hay una cosa muy linda cuando aparece este mundo de la danza, de cómo el instrumental
depende de los músicos, como es instrumental, que depende de los músicos, hace que baile o no. Porque la música pues tiene 4 componentes. La melodía, que es eso que tarareamos como si fuera la letra, como si fuera el cantante, ¿cierto? Esa es una melodía. Entonces, por ejemplo, usted ahora está diciendo, ¿cómo era? Tócamela suavecito, ¿cómo es? Báilamela suavecito. Eso, esa es la melodía, claro, esa es la melodía. Que aquí en América Latina son bellísimas, sobre todo en la parte del Caribe, donde nosotros en Medellín creamos una música bailable en los años 60, que ya se está estudiando. Hay un profesor que ha trabajado mucho en eso, que es el profesor Juan Diego Parra, sobre el chucuchucu, y lo mismo, el doctor Burgos, Alberto Burgos, y claro, es que Alberto ha hecho una tarea muy bella con un programa que se llama Colombia Bailaba Así, que es una tristeza que se hayan pasado, porque debería ser Baila Así, por la cantidad de ritmos para bailar, que los ritmos del trópico son el merengue, el porro, el fandango, el cumbión, lo que usted quiera. Y todo es instrumental, incluso con instrumentos propios de la zona, como la flauta de millo, por ejemplo, una flauta que se hace con millo y con barro. ¿Qué es millo? Millo, una plantica, es un palito, que es cierto, es como una caña, y de ahí las gaitas del Caribe, que son muy distintas a las gaitas de Irlanda y de Escocia y de La Coruña en España, del país gallego. No, aquí se hicieron, o sea, es el hombre buscando sonidos. Y una vez se encuentra el sonido, lo baila. Es que eso es muy lindo. Por eso, en el baile, esa orquesta que toca la melodía, o sea, hay una canción que no sabemos por la letra y por los tonos, aparece el timbre, el sonido propio de cada instrumento, aparece la armonía, cómo funcionan los instrumentos juntos. De hecho, se han buscado armonías perfectas. Se buscó, por ejemplo, el sitar y el violín, Yehuda Minujín y Ravi Chandar, por ejemplo, que escriben una historia de la música preciosa, cómo funciona junto el violín y el bandoneón. Es una cosa tremenda. Entonces, por eso, esos grupos de tango, a ver cómo vamos a poner a funcionar esto. Un piano, un contrabajo, un violín y un bandoneón. ¿Cómo va a funcionar todo esto junto? ¿Y cómo le vamos a permitir los solos al instrumento? Es una de las cosas grandiosas de Astor Piazzolla, por ejemplo, de cómo vuelve el tango prácticamente música clásica en cuestión armónica. Es que cuando uno oye Verano Porteño, Adiós Nonino, que además se bailan, muy complicados de bailar, pero se bailan, ¿cierto? Casi que bailando música clásica. Y se puede bailar, claro que se puede bailar. De hecho, hay piezas musicales clásicas como la Ronda La Turca de Beethoven, por ejemplo, que hace uno la baila, y se puede bailar una sonata de Chopin. O sea, pues que eso es lo lindo.
¿cierto? Que ese sonido me lleva a seguir, a que con mis pasos y mi movimiento me integre a él, teniendo en cuenta que el sonido es esa palabra que no se puede manifestar a través del grafismo escrito. De alguna manera, hoy en día se ha relacionado la danza solo con la alegría. Pues primero, digamos que en otras culturas y antiguamente se bailaba o se danzaba con el nacimiento, con la muerte, con el casamiento, con la guerra, con el triunfo. Pero hoy, por ejemplo, no ve uno que en estas culturas occidentales se baile con la muerte o se baile, por ejemplo, para ir a la guerra. Se baila, se hace escándalo y bulla cuando se triunfa o cuando hay un casamiento o cuando hay un nacimiento, pero no cuando hay... Sí, de pronto porque las sociedades se han roto y el hombre está más solo. Es que eso lo ve uno. Incluso nosotros tenemos un modelo de intelectual en América Latina que a veces no deja de ser peligroso. Una persona que no baila, no... Muy serio. ¿Cierto? Le parece que un baile son unos antropoides pegados danzando. Pues uno, si ve un baile, sí es como un montón de antropoides danzando, pero si uno se mete en el baile pasa más bueno que cualquiera y sobrepasa la idea del antropoide, ¿cierto? O sea, no, porque es que el asunto es de sociedad, ¿cierto? Incluso, de hecho, los spirituals y los gospel de los grupos afros norteamericanos que acompañaban a los muertos al cementerio, claro, y danzaban, porque es que la respuesta a la muerte es la vida, esa es la respuesta a la muerte, y al darle la respuesta en vida es con movimiento. Por eso las sociedades comen, cuando los grupos humanos están cohesionados, comen después en honor a los muertos. Hay comidas funerarias. Que se ve mucho en México. Se ve en México, en Rusia, en los grupos judíos. Sí, claro, se comen o no, porque es que es la vida. La respuesta a la muerte es la vida. Cuando comemos juntos es porque vamos a seguir vivos, y vamos a seguir vivos porque murió. Entonces se responde con la comida a eso, y algunos grupos integran la danza a esa comida. Yo me acuerdo, una de las comidas más interesantes funerarias que yo he leído está en Crimen y Castigo, cuando han enterrado a Marmeladov y todo el vecindario pone para la comida. ¿Cómo que nos murió Marmeladov? Entonces vamos a tener que vivir por él. Y el primer síntoma de empezar a vivir por otro es comer. Entonces es una cosa que incluso nosotros estamos comiendo solos. Comer, pero junto, con otra persona, sí, no comer sí, solo, sí, no sí, comer solo. Es que no, y a pesar de que por ahí hay grupos humanos pues que llegan a comerse las cenizas del muerto, pues más primitivos, pero sin embargo comer implica el estar vivo, y por eso muchos grupos, como decía ahora, el gospel, los souls, que son como los inicios del ragtime, del jazz, del blues, tienen ese contenido, ¿cierto? Vamos a danzar por los muertos. Es una cosa interesante pues de esto. Ahora ya entonces aparecen las bandas que tocan, las bandas musicales, que después se vuelven grandes orquestas, que es otra cosa que se ha ido perdiendo, la gran orquesta. O sea, ¿cuántos son en la orquesta? Vamos 20. ¿Cómo así? Sí, es que son 20 instrumentos. La Sonora Matancera llegó a tener 60 personas.
Entonces son grandes orquestas. Ver cantar, por ejemplo, escuchar a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, eso era una cosa de locos, de locos. Y ahora hay música, hay gente que ya produce más sonidos, como pasó con las bandas que después fueron pequeñas orquestas en Medellín con el Chucuchuco, donde integraron la organeta, integraron la guitarra eléctrica y un montón de elementos para que la gente se reuniera y bailara. Uno de los problemas hoy en día es la gente ha dejado de ser social. Mire, cuando yo estaba chiquito, en el colombiano apareció un avisito muy raro, que era una carita al revés, en la zona de los avisos clasificados. De los avisos clasificados. Entonces uno volteaba la carita a ver qué decía ahí y decía, bailar es una necesidad social. Profesor Ignacio Molina, creo que sí. ¿Cierto? Eso era maravilloso. Es una necesidad social, es lo que configura las sociedades. Mire lo que está haciendo, por ejemplo, Claudia Cadena en Medellín. Claro, no, y empieza un montón de gente. Es que entre nosotros se acabó, por ejemplo, nunca ha habido, como lo ha habido en Buenos Aires, pero es que los porteños bailan tanto, el club del barrio. Claro. Es que en el club del barrio la gente va a conocerse y va a bailar. Claro. Para bailar, entonces hombre, allá en cualquier parte bailan, claro, el club del barrio, para eso se hizo, el club del barrio se hizo para que hubiera un espacio deportivo, para que la gente hablara y para que la gente bailara. O sea, ¿cómo vamos a estar juntos? Porque parte de la agresión que tiene la sociedad moderna es gente que no se reúne. Entonces, al no reunirse, no se reconoce. Y ahí viene un problema. Por eso la danza se va a volver algo tan importante, porque ahí está siendo posible el otro porque lo toco. ¿Sí me puedo imaginar al otro? Un esquizofrénico es capaz de almorzar con 4, y se imagina y lo ve comiendo, pero no puede danzar con él. Es una cosa bonita cuando aparece, cuando se analiza la esquizofrenia, el otro ve el que está ahí, ese le habla, le dice cosas, pero no lo puede tocar. Al imaginado. Sí, claro, no lo puede tocar. Entonces, el baile, que es lo que digamos que nos va integrando poderosamente a las sociedades, va a tener muchas representaciones porque cada pueblo desarrolla sus bailes, y de hecho por eso es tan importante el carnaval, por eso es tan importante lo que en la Edad Media se llamaba la fiesta de los locos, porque son 3 días en los que el baile está por encima de todo. Por eso en algún momento se atrevieron a sugerir hace muy poco aquí en Medellín que se creara un carnaval para Medellín. Sí, lo que pasa es que ahí hay que tener tradición, eso no se puede crear. De un día para otro por decreto. Por decreto, no. De hecho, Medellín tuvo zonas de baile poderosísimas. O sea, el pueblo que más baila, el barrio que más baila, creo que todavía el que más baila porro es el barrio Enciso. Y bailar porro exige saber bailar. Es que no es el juego que tenemos ahora de una persona que baila sin tocar al otro y que incluso ni se mueve, pero las luces que le ponen encima parecen que se moviera. Pero el tipo está quieto, simplemente le apagan y le prenden focos o bombillas al frente, y esos juegos parece que fuera movimiento, pero eso no es movimiento, que es el problema del baile norteamericano, que pasaron del baile donde el otro tenía pareja y que tomaba por la cintura a un baile de gente sola. Obviamente eso está demostrando
la individualidad, el quiebre de la sociedad. Y cuando eso se empieza a quebrar, el hombre entra en crisis, porque es que yo no puedo empezar a dejar de sentir al otro ahí presente. Es que el hombre se ha inventado formas para que el otro sea real. Darle la mano al otro, por ejemplo, abrazar al otro, besar al otro, para que sí sea cierto, para que no sea un imaginario. O sea, volvemos a esa frase que hemos dicho tanto de Hölderlin, el poeta alemán: lo mejor que le puede pasar a uno es encontrarse con otro, tocarlo y descubrir que es de su propia especie. Pero viene el elemento básico, tocar. Por eso en la historia de la comunicación humana, la comunicación comienza cuando el uno toca al otro. O sea, es real. Me puedo comunicar con él. De resto, yo no logro saber si eso que oigo, si eso que huelo, si eso que veo es real. Por eso el órgano o el sentido más poderoso que tiene el hombre es el tacto, porque el tacto, como decía Terencio, es el único sentido que me lleva a la realidad. El resto de los sentidos me engañan. El tacto no. El tacto me dice si eso es duro, si es blandito, si está frío, si está caliente, si es rugoso, si es suave. Es el tacto. Y de hecho, para pesar algo hay que ponérselo en la mano. Entonces, si es pesado, si no es pesado. Y el baile es con la mano y con el pie, o sea, pero más con la mano, porque la mano es la que certifica realmente que ahí hay otro, y donde empiezan las relaciones sociales y morales. Por eso el baile se iba bien vestido, porque es una cuestión moral, es una costumbre. Es una epimeleia hoy en día que se trabaja tanto el cuidado de sí. Yo cuido de mí para ser admitido por el otro, no para que a mí no me pase nada. Ahí no está cuidando de usted, porque el cuidado de sí es un asunto moral. Y por eso el baile establecía o establece ese asunto moral. Por eso la gente va bonita a los bailes, va bien bañada, va contenta. Cuando se cogen incluso bailes campesinos como los cubanos, el famoso son cubano, y ve uno esta gente cómo se reúne y baila, o cuando se rescatan formas de baile. En la costa atlántica se baila algo que pareció al porro, o es de la familia del porro, que se llama el fandango, que es la reconciliación social. Así que estamos haciendo ahora con esto del conflicto. Los que están metidos ahí lo están entendiendo. Bailemos, bailemos. Y hay gente que dice que es esa sinvergüenza. ¿Cómo así? Si es la única posibilidad que tenemos de reconciliarnos. Si no bailamos, no nos reconciliamos. Es así de simple. Pero como estamos solos, como estamos amargados, como nos estamos imaginando al otro en lugar de ir a tocarlo, todas las cosas nos parecen horribles. Y eso es la caída de la sociedad. Una sociedad se cae cuando pierde la danza, cuando pierde el baile, porque eso fue lo que hizo el hombre. Estamos tan bien que nos podemos tocar sin agredirnos. Estamos en paz. Y vamos a ir, y entonces usted va en un montón de países, la gente va ¿qué? A bailar. Y baila con todo el mundo. Claro, es que ahí dice salón de baile. Entonces venimos, bailamos, nos movemos y le estoy indicando al otro que estoy en paz. Es la única forma de probarlo. Y esa es la importancia que tiene el baile y aprender a bailar
y tratar de que la música nos invada, porque la música es buena. Eso es una cosa interesante. La música es buena. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema el baile. A ustedes, amigos.